Doctor Montejo, gusto para todos. Jorgito, Buenos Jorge días. García, buenos días. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor. No, Jorge, a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, siendo las 9:10 de la mañana, yo creo que démosle inicio a nuestro esperado conversatorio sobre salud renal. Mi nombre es Juan Diego Montejo Hernández, soy nefrólogo, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología. Y hoy vamos a tener un espacio muy interesante, más que académico, es un espacio de educación para pacientes y comunidad en general, donde en estos próximos 2 horas hablaremos de diferentes tópicos sobre la salud renal. Y para esto tenemos un panel de lujo. Voy a empezar por Jorge García. Jorge es el presidente de la Fundación Retorno Vital, probablemente una de las fundaciones de pacientes más importantes de nuestro país, pero más allá de eso, Jorge es un paciente con enfermedad renal y nos va a contar de primera mano testimonios frente a su enfermedad, miedos, barreras, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos al doctor Carlos Hernán Mejía. Carlos es médico internista, nefrólogo, es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología. Tenemos al doctor Juan Carlos Conde, quien es médico internista, nefrólogo, es vocal de la Asociación Colombiana de Nefrología, nos acompaña desde Barranquilla, no, está en este momento Juan desde Riohacha, donde habrá una bellísima actividad el día domingo, que más tarde les contaremos sobre eso. Y por último nos acompaña el doctor Manuel Cueto, médico internista, nefrólogo, fiscal de la Asociación Colombiana de Nefrología, y él sí nos acompaña desde Barranquilla. Muchas Entonces, gracias, Juan. bienvenidos Jorge, Carlos, Juan Carlos y Manuel a este conversatorio. Yo voy a ser el moderador de este conversatorio y quiero empezar por la pregunta que es obligada. Doctor Conde, pregunta obligada de nuestros oyentes. Bueno, los invito por favor en el chat a ir poniendo sus preguntas. Yo iré leyendo las preguntas de nuestro público para irla haciendo a nuestros panelistas. Doctor Conde, pregunta obligada. ¿Para qué sirven los riñones, doctor Conde? Y Muy buenos buenos días, días. muy buenos días, gracias por la invitación y es un honor para mí compartir panel con ustedes, como ya lo mencionó nuestro presidente, el doctor Juan Diego Montejo. Entonces, a la pregunta, al punto, los riñones son unos órganos que regulan la presión arterial. Además de regular la presión arterial, filtran la sangre, limpian la sangre, la depuran en una forma constante. Perfecto. Entonces, los riñones, resumamos, son esos órganos que se encargan de botar productos de desecho que el organismo generalmente está produciendo. El organismo no duerme, no descansa. Es decir, nosotros mientras estamos dormidos, el organismo sigue trabajando y de esto salen productos de desecho. La orina es eso, agua con basura. Pero también lo dijo el doctor Conde, hay otras funciones que a veces olvidamos. Controlan la presión arterial, controlan sustancias como el potasio, los ácidos, ayudan a la producción de vitamina D, etcétera, etcétera. Doctor Mejía, ¿por qué Cuéntame, se Juan dañan Diego. los riñones? ¿Por ¿Perdón? qué se dañan ¿Por Oh, qué por qué se dañan los riñones? ¿Hay una única causa o hay muchas causas por las cuales se dañan los riñones? bueno, con los muy buenos días para todos. Los riñones tienen muchísimas causas de daño. Es un órgano fuerte, pero a la vez sensible. Y es sensible a cambios tanto de nuestra misma constitución, porque hay enfermedades llamadas hereditarias, también como enfermedades adquiridas a través de otras patologías como la hipertensión, la diabetes, componentes ambientales, componentes genéticos de expresión adulta como los riñones quísticos, daños por fármacos inducidos por medicamentos
La causalidad de la enfermedad renal es mucha, incluida alteraciones nutricionales. Excelente. Yo Hola, sé ya que en este regresé. yo sé que en este conversatorio vamos a estar hablando muchas veces de causas de enfermedad renal, pero ahí el doctor Mejía nos hizo un resumen muy interesante de cuáles son esas principales causas. Jorge, buenos días nuevamente. Jorge, ¿por qué se dañaron tus riñones? Contanos. Bueno, doctor, claramente de acuerdo y un saludo muy especial para mis compañeros aquí de panel. Los riñones se dañan porque ellos hablan, se manifiestan y nosotros simplemente los dejamos de lado. No le ponemos atención a lo que nos están diciendo. Por ejemplo, normalizamos mucho el tener la presión alta. Las conversaciones en familia generalmente siempre son, es que tengo la presión alta y es algo como muy anecdótico y no le damos la relevancia y la importancia. Cuando se habla, por ejemplo, de la actividad física, no, yo qué voy a hacer eso para qué, ¿sí? Oiga, esta comida me sabe insípida, échemele un poquitico más de sal. Y cada uno de esos elementos van sumando, se van acumulando como el cajero automático, mal dicho, que va acumulando, acumulando y eso se va generando y se va acumulando y va dañando poco a poco los riñones. Entonces, la primera causa es la falta de conciencia de la importancia de los riñones. Segundo, no los cuidamos y al no cuidarlos no sabemos que nos estamos enfrentando a una situación de muy alto riesgo, que al final, pues la mayoría de los que hemos llegado a estos estadios es porque de verdad no le pusimos atención, escuchamos nuestros riñones. Gracias, Jorge. Vamos a tener muchos testimonios de Jorge, porque de viva mano ha vivido este proceso muchísimos años. Jorge, ¿a qué edad te diste cuenta de tu problema renal? Yo tenía, o sea, de hecho, cuando a mí me diagnosticaron diabetes mellitus a los 8 años, la verdad es que eso fue hace ya 47 años. No sabíamos nada del tema de la enfermedad renal. O sea, es que esto ha sido de historia, de toda la vida, desde la humanidad, desde el origen de la humanidad, y tal vez hasta ahora le estamos poniendo atención a esto. Resulta que en ese tiempo la información que hoy tenemos era muy pobre, muy poca. Las personas que trabajaban en estos aspectos también, porque la información que llegaba no era suficiente y nos estamos enfrentando como al ensayo y error. Entonces, cuando tenía 8 años, me diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1. Estuve en la unidad de urgencias del Hospital Lorencita Villegas de Santos, listo, Patria, doctor Montejo. Ustedes todavía estaban en el colegio cuando esas cosas. Y allí llegué con una diabetes mellitus muy descontrolada y lo único que pude recibir en ese momento fue la insulina, que es lo único que tenemos. Y desde ahí empezó todo este proceso de irme adaptando. Y cuando llego a los 33, a los 25 años, empiezo a presentar algunos síntomas, como el aumentar la presión arterial. De pronto empecé a presentar como hemorragias a nivel de la nariz. Y de pronto pues, dije, no, pues debe ser un vasito, ¿no? Es que normalizamos todo. Y al final, cuando ya iba en un estado muy avanzado, pues ya llegué a urgencias. Entonces empecé a ver que mis piernas empezaron a hinchar, me cansaba frecuentemente, perdí el apetito y ahí fue cuando ya definitivamente ya no había nada que hacer. Amigo, a urgencias, insuficiencia renal crónica terminal y a diálisis. Esa fue mi. Tremendo testimonio. La idea, Jorge, en este conversatorio es que tratemos de no llegar a eso. Así es. Doctor Conde, ya tenemos aquí muchas preguntas. Nos hacen una muy interesante. ¿Qué hacer si se me eleva la creatinina y de una vez? ¿Qué es la creatinina? ¿Eso qué es? Muy buena pregunta, interesante. La creatinina es una proteína que se produce en el músculo y el riñón la elimina por medio de una función que se llama filtración. Cuando empieza a aumentar es porque hay un deterioro de esa filtración. Entonces, la creatinina es un biomarcador, si queremos llamarlo así. Un biomarcador es una sustancia que podemos medir en sangre y podemos detectar la enfermedad. Esa es
la creatinina. Entonces, Y sí, adelante. dale, Juan Carlos, qué pena que te interrumpí. No, Dale. tranquilo, es uno de los tantos biomarcadores para detectar la enfermedad renal, específicamente a esa función que mencioné, que es la de filtrar la sangre. Doctor Conde, pero ¿es la creatinina la única que nos ayuda a mirar la función? Esto para comentarle a nuestra comunidad. ¿O hay otros exámenes que de pronto también nos sirven para ver cómo están funcionando nuestros riñones? Así es, hay muchas otras exámenes y dentro de esos exámenes que son de rutina y que en buenas manos de interpretación podemos detectar una enfermedad renal y que es el examen de orina. El- la orina es un ultrafiltrado del plasma en donde van los desechos y ahí van ciertas sustancias normales y patológicas o anormales, por decirlo así. ¿Qué son esas sustancias que podemos detectar en la orina? La proteína en orina y específicamente la albúmina en orina, que se denomina albuminuria. Y eso tiene unos rangos de normalidad y cuando pasa esos rangos, entonces nos está diciendo que hay una enfermedad renal. Entonces, no solamente la creatinina, tenemos el examen de orina, las proteínas y la albuminuria. Otro componente de la orina que no debe aparecer en determinadas cantidades son los glóbulos rojos. Eso se llama hematuria. La hematuria o glóbulos rojos en la orina pueden ser macroscópicas o microscópicas. ¿Qué quiere decir? Que se vean y que no se vean a la visión normal. Entonces hay que hacer un examen de orina para detectar esa hematuria. Entonces ese componente también hace parte dentro del tamizaje para detectar enfermedades renales que se hacen habitualmente. Hay otros exámenes más profundos, pero son marcadores exógenos para medir la función renal, que son estudios de medicina nuclear que creo que los podemos mencionar posteriormente. Perfecto, buenísimo, doctor Conde. Carlos, yo te quiero hacer una pregunta que nos llega por acá y es, ¿cuándo, o mejor dicho, qué tipo de pacientes deben estar alerta? O sea, ¿quiénes son esos pacientes que pueden estar predispuestos a tener enfermedad de los riñones? ¿O todo el mundo puede tener enfermedad renal? ¿O habrá algunas personas que tienen más riesgo que otras de sufrir de los riñones? Bueno, Juan Diego, esa pregunta muy importante para todos. A ver, ¿qué es lo clásico? La enfermedad renal es una enfermedad democrática, tremendamente democrática. Eso quiere decir que le da a todo el mundo por igual. Lo que pasa es que tenemos en nuestra conformación socioeconómica del país una población mayormente de bajos ingresos, por lo tanto aparece que los pacientes vinieran de ese subgrupo. Pero no, le da a todo, hombres, mujeres, niños y ancianos. Pero hay una población que se ha detectado que tiene más riesgo. Por ejemplo, personas que nacen con un solo riñón, en el futuro pueden tener más riesgo de desarrollar enfermedad renal. Personas que son hipertensas o diabéticas. Personas que en su familia hay historia de enfermedad renal. Personas que empezamos el proceso de envejecimiento y dentro de nuestro proceso de envejecimiento podemos llegar a tener una enfermedad renal por situaciones asociadas. Uso prolongado de fármacos, personas, por ejemplo, que sufren de enfermedades articulares, reumatológicas, que deben tomar fármacos u oncológicas y que deben tomar fármacos por mucho tiempo. Toda esa población entonces vamos haciendo un subgrupo, el envejecimiento, la obesidad, las patologías asociadas, nacer con un riñón o con menos número de funcionales, de glomérulos funcionales, o tener enfermedades como presión, diabetes, son grupos de más alto riesgo. Hay otras características ya socioeconómicas, socioculturales, pero estas son las principales. Bueno, excelente. Mire, por aquí me llega una pregunta y aprovecho, Carlos, esta pregunta porque es de causas y dice nuestro oyente,
pacientes que tuvieron hidronefrosis en la adolescencia pueden tener afectación en la edad adulta. Se tienen que seguir chequeando si les detectaron hidronefrosis en la niñez o en la adolescencia, o simplemente les resuelven el problema y nunca más se tienen que volver a chequear. Bueno, no. Los pacientes que tienen algún grado de compromiso, ejemplo, no solamente la hidronefrosis que puede tener muchos orígenes. En la edad temprana son niños que normalmente hacen reflujos vesicoureterales o valvas renales, pero pacientes que tengan cálculos renales, por ejemplo, deben chequearse periódicamente. Cuando uno empieza a crecerse la próstata o a las señoras se les empieza a crecer el útero, aparecen los miomas, que son factores de riesgo probables para obstrucción de la vía urinaria. O tenemos una vejiga neurogénica, una vejiga disfuncional. Eso son condiciones que nos hacen un punto de alerta y por ello debemos estar chequeando la función renal de manera periódica. Igual si es una persona que hace infecciones urinarias a repetición, que nos alerta sobre una vía urinaria alterada, debemos hacer mediciones constantes de la función renal y estar muy alertas de la estructura renal. No olviden que el riñón, como bien mencionaba el doctor Juan Carlos, la creatinina es un marcador, pero hay muchas otras. Si yo sospecho, por ejemplo, obstrucción, debo hacerme una ecografía. Es muy importante que tengamos acceso a un estudio imagenológico del riñón, porque podríamos detectar una obstrucción a tiempo. En algunos países, en Colombia aún no lo hacemos, en algunos países a los niños cuando entran a edad escolar les hacen la búsqueda de la enfermedad renal. Eso lo hacen especialmente los japoneses. Ellos buscan alteraciones urinarias en la infancia. Nosotros aún no hemos llegado a ese nivel, pero yo pienso que valdría muchísimo la pena hacer un uroanálisis, por ejemplo, a los niños que entran o a las personas dependiendo de su ocupación. Si las personas están expuestas a hidrocarburos, altas temperaturas, deberían parte de su rutina de medicina laboral hacer la búsqueda de estas enfermedades renales porque son grupos de riesgo. Juan, Excelente. Les cuento que tenemos una gran cantidad de preguntas y quiero darle la bienvenida nuevamente al doctor Manuel Cueto, que no se había podido conectar, pues ya lo tenemos aquí desde Barranquilla la Bella. Manuel, se viene hablando mucho de un tema y es la relación que hay entre los riñones y la obesidad. Eso es real. La obesidad realmente es un problema que puede afectar a los riñones o eso es un mito. bueno, con los buenos días, Juan Diego, muchas gracias por tu invitación, saludando a todas las personas acá. Claro que sí, la obesidad es un factor de riesgo para la progresión para la aparición y para la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, por eso debemos propender para que las personas hagan actividad física y tengan una dieta saludable, baja en calorías y así poder evitar el sobrepeso y la obesidad, que lo que hace eso es acelerar o tener el riñón muy activo y eso va a hacer que a largo plazo se dañen las unidades funcionales que son las nefronas. La enfermedad renal es una enfermedad fantasma, silenciosa, que no da ningún tipo de síntomas. Solo se expresa es cuando la enfermedad está muy avanzada. Por eso las personas nos preguntan, doctor, tengo los pies hinchados o edematizados, tengo la orina espumosa. Eso, lo único que pueden mostrar los pacientes es eso, pero eso es cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero la obesidad, claro, porque estamos en una pandemia de obesidad donde vemos que según cuentas de alto costo aquí en Colombia, el 30% de los pacientes diabéticos e hipertensos y renales tienen sobrepeso y obesidad, imagínense. 1 de cada 3 pacientes tienen sobrepeso u obesidad y eso lleva a que la enfermedad renal crónica se acelere, aparezca o se acelere y lleve a enfermedad renal crónica avanzada. Jorge, tú nos contaste que eres diabético tipo 1 desde los 8 años. ¿Te empezaron a chequear tempranamente la función de los riñones o no te la empezaron a chequear temprano? ¿Al cuánto tiempo después te empezaron a chequear la función de tus riñones? Bueno, doctor, primero, pues voy a traer un poco lo que decía el doctor Cueto. Claramente el tema de la obesidad, nosotros estamos trabajando en un tema de obesidad con un grupo interdisciplinario y precisamente una de las cosas que a mí más me preocupaba es que yo a los 8 años pesaba nada más ni nada menos que 42 kilos. Imagínense, ya de hecho ese es un factor agravante y eso fue lo que llevó a que cuando yo llegara
a urgencias, quedara pesando solamente 19 kilos. O sea, bajé el 50% de mi masa corporal, de mi índice de masa corporal, basado precisamente en ese principio. Bueno, precisamente, ¿por qué llegué a ese estadio? Primero porque era muy poco conocida la enfermedad. El sistema de salud en esa época no había sistema de salud como hoy lo tenemos, donde tenemos grupos médicos interdisciplinarios, tenemos pruebas diagnósticas muy rápidas que nos pueden de una u otra manera ayudar a identificar esos factores de riesgo. No teníamos estas redes de apoyo en las que estamos educando, formando, orientando a las personas para que eviten llegar a estadios avanzados, y qué bueno que se den estos espacios porque la sociedad lo reclama y a veces, como lo dije al principio, normalizamos los signos y los síntomas. Entonces simplemente decimos, no, es que el niño está gordito porque es que el niño está sano. No, un gordito, pues la verdad, con el respeto de los que dicen eso, pues no es nada sano. Lo segundo es que estamos en un nivel de sedentarismo. Yo era muy sedentario. Después de mucho tiempo fue que empecé a darme cuenta que era necesario acudir a médico, pero ya fue cuando me diagnosticaron y me confirmaron la diabetes mellitus tipo 1. Y estando ya estudiando odontología, en algunos momentos, pues obviamente uno está estudiando, ustedes que son profesionales de la salud lo saben, no hay horario para comer, no hay tiempo para hacer actividad física, el estrés, el comer lo que medio uno encuentra porque el tiempo no le da, todo eso fue aumentando el riesgo y no tuve una guía que me diera una opción de entender a qué me estaba enfrentando. Entonces esto era como ensayo-error, me sentía mal, pensaba que esto era normal y de una u otra manera solamente llegué a encontrar al nefrólogo ya cuando estaba en la unidad de urgencias. Ahí fue cuando los conocí a ustedes, a los nefrólogos. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso mi mensaje es uno solo. Una vez al año no hace daño para poder saber cómo está nuestra función renal. Y a veces nos imaginamos que tienen que ser exámenes muy rigurosos. No, una prueba de sangre, una prueba de orina. Una prueba de orina puede hacer la diferencia. Ahí, como lo decían ahorita los doctores, claramente esa es la única fuente de información y que es la única forma de poder frenar el proceso y evitar que esto llegue a estadios muy avanzados. Bueno, aquí, Jorge y queridos colegas, tenemos una cantidad de preguntas, pero tratando de darle orden a esta actividad, vamos a terminar con dos preguntitas sobre causas de enfermedad renal para ahorita meternos en prevención, en tratamiento, en dar unos numeritos de lo que es la enfermedad renal en Colombia. Doctor Conde, aquí hay una pregunta muy interesante. Nuestros pacientes están atentos, saben ya que la presión daña los riñones, que el azúcar daña los riñones, que la obesidad puede dañar los riñones. Pero aquí nos hacen una pregunta. Doctor Conde, tengo el ácido úrico alto. ¿Eso solamente da gota o también puede generar daño en los riñones y por qué se me dañan? Ok, interesante pregunta. También el ácido úrico es un metabolito de, de las purinas que se elimina por riñón. Es un cristal. Ese cristal se puede depositar en los tejidos que usted acaba de mencionar, puede depositarse en las articulaciones, pero a nivel renal, a medida que la enfermedad renal va avanzando, se va deteriorando su excreción. Entonces, es muy importante también el ácido úrico como marcador de compromiso renal cuando sube. ¿Cómo lo vamos a tratar si está elevado? Generalmente con la dieta. Hay ciertos alimentos que aumentan los niveles de ácido úrico, como son las carnes, el exceso de carne, los alimentos procesados, el alcohol, la buena hidratación. En la medida en que tengamos una buena hidratación de agua, no de bebidas azucaradas, eso hace que facilitemos su eliminación. Y cuando ya está en un estado avanzado, lo podemos manejar con ciertos medicamentos que bajan los niveles de ácido úrico. Entonces, hay unos niveles de alarma en donde se indican esos medicamentos que se denomina hiperuricemia y cuando va acompañado de enfermedad renal
u otra enfermedad metabólica, es importante manejarlo. Perfecto, buenísimo. Ojo, aquí hay una pregunta, doctor Conde, doctor Mejía y doctor Cueto, no sé quién de los tres la quiere responder, pero que lo voy a usar como eslogan, Carlos. Dice nuestra oyente, ¿el estrés puede ocasionar daño a los riñones? Es cierto que los riñones lloran. Es cierto que los riñones lloran. Me parece fantástica ese eslogan. No sé quién quiere contestar de Carlos, Manuel. Carlos, tú de pronto. Sí, sí. Aló, ¿allí ya me escuchan? Sí, los riñones tienen una inervación a través del sistema nervioso simpático que tiene algunas funciones. Esto ya es algo fisiológico. Excúsenme si de pronto nos vamos a enredar un poquito, trataré de hacerlo lo más simple posible. Entre las funciones renales que está el producir orina, o sea, el filtrar, botar toxinas y el retener sal, media una sustancia que se llama la angiotensina. Es un aparato funcional muy grande que los médicos pues entendemos de manera clara, pero para que nos tengamos, es una sustancia que hace que el riñón cierre, por así decir, los vasos arteriales, aumente las resistencias al interior. Cuando la angiotensina se sobreexpresa, se presenta riesgo de desarrollo de enfermedad renal. Y una de las causas para que la angiotensina se sobreexprese es la deshidratación crónica. Pero viene el otro lado. El sistema nervioso simpático, cuando se sobreactiva, también hace que se sobreexprese la angiotensina 2 y hace que nosotros tengamos mayor riesgo de lesión renal. O sea que la respuesta sencilla es sí. La respuesta sencilla es el estrés y las cargas emocionales que alteran el sistema nervioso simpático pueden agravar un compromiso renal a largo plazo porque aumentan la vasoconstricción dentro del riñón, las funciones renales, la retención de sal, la pérdida de proteína en últimas, y esto hace que el riñón se lesione más. Si bien es cierto, no hay estudios que demuestren que se inicia la enfermedad renal por lo mismo, sí hay teorías que dicen que la sobreexpresión de la angiotensina puede ser un desencadenante. Por lo tanto, muchas gracias por la pregunta. Los riñones lloran, indudablemente, sí señora. Y además de eso, facturan. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a empezar a hablar un poco de prevención. Manuel, resulta que hoy, bueno, estamos celebrando el Día Mundial del Riñón, evento que se celebra desde el año 2006. Estamos en nuestro aniversario número 20, donde es un día que aprovechamos para fortalecer ese llamado de atención de la importancia de cuidar nuestros riñones, pero obviamente no se puede quedar en un solo día. Manuel, nos han hablado de las 8 reglas de oro para cuidar los riñones. Cuéntanos un poquito qué son esas 8 reglas de oro. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Y, o sea, interesante lo que expuso la oyente con los riñones lloran. Yo agregaría a lo que dijo el doctor Mejía, pues que además hay una hormona que está muy de moda. Nosotros los nefrólogos o los médicos seguramente si nos toman esa o nos miden esa hormona, sobre todo al final del día o en la mañana, que es el cortisol. Y el cortisol puede estar elevado en situaciones de estrés o en situaciones de alerta. ¿Y eso qué lleva? Lleva también a estimular algo que se llama, todo lo que dijo el doctor Mejía, y la aldosterona. Y la aldosterona lo que hace pues es retener sodio, y al retener sodio pues se aumenta las cifras tensionales, y por eso los riñones lloran, porque se le sube la tensión a las personas y lo presionan. O sea que la tensión arterial presiona el riñón y lo hace llorar. Lo que pasa es que el riñón es un órgano muy noble, es doble. Dios nos dio 2 riñones y el riñón llora solo, escondidito, porque no se manifiesta. Se manifiesta cuando está muy dañado. Y con relación a las reglas de oro que siempre hemos recomendado a nuestros pacientes, estas reglas de oro son muy importantes. Ya algunas han dicho: tomar abundante agua, hacer ejercicio, una dieta saludable, una dieta que consiste en alimentación con frutas, verduras, proteínas de alto valor biológico, que son las proteínas animales, también las proteínas de origen vegetal. Hay que evitar
esos alimentos como embutidos, vísceras. Hay que evitar las frituras profundas. Hay que evitar los alimentos ultraprocesados, que son los que tienen una carga alta de sodio. Hay que hacer caminatas. Hay que evitar el tabaquismo, el alcoholismo. Hay que controlar su tensión arterial. Debemos controlar, no solamente es tomar las pastillas para la tensión, sino que tengamos la tensión arterial controlada, tengamos el azúcar en la sangre controlada, como dijo el amigo Jorge. Esas son las reglas de oro que nosotros debemos usar. Debemos visitar frecuente al médico porque, como yo les dije, la enfermedad renal es fantasma, silenciosa y solamente se manifiesta es por medio de los exámenes. Un examen rutinario muy sencillo, que es una muestra de orina, nos puede salvar muchas vidas. Más o menos esas son las reglas de oro que nosotros siempre recomendamos a todas las personas, no solamente a los pacientes que tienen hipertensión, diabetes o algún tipo de enfermedad renal crónica de alguna otra causa, sino a cualquier tipo de persona. Nosotros debemos recomendarle eso para que no aparezcan las enfermedades precursoras, como les dije anteriormente, y no aparezca la enfermedad renal crónica y sus complicaciones. Debemos tener en cuenta que la enfermedad, los pacientes renales crónicos por lo general no se mueren de la falla renal, ellos se mueren de la parte cardiovascular, o sea, infartos, de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad arterial periférica, de falla cardíaca, de fibrilación auricular. Eso es lo que le pasa a los pacientes renales. No tanto la parte renal, sino la parte cardiovascular, ya que el riñón es un hermanito del corazón. Nosotros somos hermanitos del corazón. Bueno, vamos por partes. Ahorita vamos a hablar, Manuel, de esa conexión cardiorrenal, pero yo creo que recapitulemos en estos ocho, ocho reglas de oro, porque creo que este es uno de los mensajes más importantes que debe caer el día de hoy. Número uno, alimentarse bien y controlar el peso. Y yo creo que vale la pena ahorita que profundicemos en cada uno de ellos. Dos, hacer ejercicio, tener actividad física de acuerdo a la capacidad de cada uno. Todos somos diferentes. Número tres, no fumar. Muy importante, no fumar. Cuatro, tomar mucha agua. Quinto, chequearse la presión arterial. Sexto, chequearnos el azúcar. Séptimo, no automedicarse. Y ahorita vamos a dedicar un espaciecito a eso de no automedicarse. Y número ocho, si yo tengo alguno de esos factores, como hablaba el doctor Mejía ahora, si soy diabético, hipertenso, obeso, de niño tuve de pronto alguna alteración de la vía urinaria, tengo que ir a chequearme la función de los riñones. Entonces, no olvidemos esas ocho reglas de oro. Jorge, tú que eres el presidente de esta fundación tan importante, que eres paciente, que todos los días hablas con pacientes, ¿cuál es tu percepción? Los colombianos hace 20 años y hoy, ¿nos cuidamos más, menos o lo mismo? Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder. Lo cierto es que cuando empezamos a generar datos y evidencia desde la sociedad civil, nos damos cuenta que efectivamente se han hecho muchas intervenciones, por ejemplo, en gobiernos locales relacionadas, por ejemplo, con la actividad física que antes no se tenía, y eso yo creo que es importante poderlo fortalecer, hablando un poco de esos factores de riesgo y de cómo mitigar ese impacto. Eh, pero desafortunadamente hoy estamos enfrentándonos a algo que usted mencionaba y que lo han dicho durante las intervenciones, es el tema nutricional. Recuerdo muchísimo que en la mesa que estuvimos precisamente con la Asociación Colombiana de Nefrología, esta reunión de expertos, había una nutricionista que hablaba de lo importante que era ser equilibrados. Tal vez el satanizar los alimentos puede ser contraproducente porque la gente se estimula más a consumirlos, sino decirles, ok, vamos a ser un poco más equilibrados. Entonces, la gente, hoy estamos viendo que la gente se está enfermando muchísimo más por un factor claro que es el sedentarismo. El- las largas jornadas de trabajo que llevan a que la gente, en lugar de, por ejemplo, terminar su jornada e irse a hacer actividad física, dice, me voy a acostar, pero antes de acostarse va a comer. Y esas comidas están muy cargadas de carbohidratos.
Pues, generalmente esa es la situación que se vive. Entonces la gente llega a estadios avanzados, pero ¿sabe qué es lo que más nos preocupa, doctor? Y es que la gente todavía está llegando a estadios muy avanzados. En Colombia tenemos programas de nefroprotección que han de una u otra manera frenado los procesos, pero hoy nos sigue preocupando que 9 de cada 10 colombianos, ¿sí? Casi el 19% tienen un problema renal y tal vez no lo han identificado, están por la calle y tal vez ni siquiera se han asomado a una consulta médica. Y la mayoría de las personas, sobre todo los adultos mayores, dicen, yo para qué voy a ir al médico, para que me den malas noticias. Yo creo que el mejor mensaje es, yo prefiero recibir una mala noticia antes y no recibirla cuando ya no hay nada que hacer. De acuerdo. Y dijiste algo muy interesante para que vamos aquí avanzando y es programas de protección renal. Miren esto. Asumimos que Colombia tiene 53 millones de habitantes. 53 millones dice el DANE más o menos que tenemos, de los cuales por lo menos el 10% tienen algún grado de enfermedad renal. Pero realmente reportados hay 1,5 millones. Ya lo dijo Jorge, muchas personas que están caminando en la calle no saben que tienen enfermedad renal, no tienen ni idea, porque no se han diagnosticado o porque no les han hecho el tamizaje, los examencitos para ver si tienen función renal, o simplemente si saben que lo tienen, pues no le paran bolas y no se reporta al sistema de salud. Pero, doctor Conde, ¿qué es un programa de protección renal? Para que nuestro público, nuestra audiencia entienda qué es un programa de protección renal. Es Interesante pregunta. Ya han mencionado No se te está oyendo bien, no sobre se te está todas las oyendo bien, Juan. condiciones que Ahora predispone. sí, ya, Entonces, un ahora sí. programa también tiene, hoy un auto. Entonces, ese programa tiene que ir a detectar esa población de riesgo que también nos ha mencionado y que es importante, que son lo que denominamos la población vulnerable. Entonces hay una cuestión que se llama la demanda de consulta, que es la que usted está en el consultorio, tiene una cita y acude su paciente a la consulta. Pero hay una demanda real que no está siendo asistida. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a esa consulta. Son las poblaciones que denominamos vulnerables por su situación geográfica, por su condición económica, por su condición ambiental, que no tienen agua potable. Entonces, esas poblaciones son de riesgo. Entonces, un programa no solamente es tratar esa demanda espontánea, sino una demanda real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese programa? Programas de detección de la enfermedad renal, hacer un seguimiento de esa enfermedad renal, no solamente detectarla, sino hacerle un seguimiento en todos los estadios. En los estadios iniciales, como ya lo han dicho, no hay ningún síntoma, detectarla. Y si el paciente tiene una adecuada función renal, el objetivo también es mantener esa salud renal para no detectarla tardíamente. Entonces, en ese programa, en lo que se refiere a las personas, cuenta con un nefrólogo, un médico general, médico internista, un cardiólogo, un médico endocrinólogo. Entonces, hace parte del equipo, además de una enfermera, trabajadora social. Entonces, en eso lo que se refiere a ese programa de salud renal que va a ir a trabajar sobre esas poblaciones y pacientes que tengan condiciones que los predispongan a la enfermedad renal. Juan Carlos, Perfecto. Juan Carlos, Carlos, sí. yo aprovecho antes de Ajá. darte la palabra para ampliar la pregunta, porque nos preguntan desde Cajicá y tiene que ver con programa de protección renal, Carlos, y es, ¿qué es la prediálisis? Resulta que a mi esposo o a mi familiar le dijeron, es que usted está en prediálisis y lo vamos a manejar. Y creo que ahí profundizamos un poco, Carlos es experto en temas de protección renal, tiene muchos programas a lo largo y ancho del país y es una persona experta en este tema.
Juan Diego, muchas gracias y muchas gracias a la persona que nos acompaña en este webinar y nos hace la pregunta. Mira, un programa de salud renal que en realidad hemos ido modificando el término desde, empezó como un programa de llamado prediálisis hace muchos años, y el objetivo de un programa de prediálisis era acompañar a un paciente para que cuando perdiera por completo su función renal y requiriera la diálisis llegara en las mejores condiciones. Pero ese realmente no es el objetivo de los programas preventivos. Entonces ese nombre luego se pasó a los programas de nefroprotección y se dividieron entre los pacientes con enfermedades renales tempranas y avanzadas. Ya no se utiliza tanto el término de prediálisis. Pero ahorita hemos sido más abarcantes y ahora nos llamamos los programas de salud renal. ¿Y por qué de salud renal? Porque como bien explicaba Juan Carlos, la salud renal la enfermedad renal es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, el mejor cuidado renal no inicia cuando lo ve el nefrólogo. El mejor cuidado renal inicia cuando lo ve el médico de consultorio en atención primaria, cuando la enfermera que maneja al paciente hipertenso y hace el control educa al paciente, cuando el paciente se adhiere a esas recomendaciones de vida saludable, cuando el paciente no hace actividades de riesgo, no fuma, suspende la ingesta de licores. Cuando un paciente está valorado en en su medio, en atención primaria, llámese por un equipo básico de atención, llámese por un médico general o por un médico especialista de cualquier especialidad, allí inicia la salud renal. Es allá. Ahora, cuando el paciente en el transcurso del tiempo adquiere enfermedades que sabemos van a generar daño progresivo del riñón, como la presión, como el azúcar, o como las enfermedades articulares con el uso de medicamentos, o como las enfermedades oncológicas, como una persona está preguntando allí, unas enfermedades oncológicas, todos esos pacientes de alto riesgo deben entrar a un programa especial de cuidado y seguimiento de su salud renal, que son los llamados programas de nefroprotección. ¿Por qué? Porque allí estamos en el manejo integral de todo y yo quiero hacer énfasis en esto. Programas de nefroprotección no es una consulta. Un programa de nefroprotección es una participación a lo largo y ancho de la salud renal. O sea que el paciente que tiene compromiso renal debe estar en un programa, pero debe estar haciéndose su seguimiento de todo. No es que aquí me hagan el seguimiento del azúcar y a las 4 veredas me hagan el seguimiento de la presión y a los 4 municipios me hagan el del riñón. No, es que todo esté integrado en un solo programa para cumplir las normas, porque Colombia tiene muy buena regulación en cuanto a temas preventivos, para cumplir la norma de la integralidad de la atención, que las entidades sean integrales e integradas, o sea, podamos brindar todos los tratamientos dentro de la misma área de habitación del paciente. Porque si el programa se cumple así, logramos el objetivo. Si el programa se fragmenta y yo tengo atenciones en diferentes sitios, va a ser más complejo. Entonces, para finalizar esto con una sola frase, yo diría que un programa actualmente de salud renal es un programa integral de cuidado de esa persona en el entorno de vida con las enfermedades que tiene y que el riñón es un componente de sus enfermedades, no el único componente. Estamos integrando todo, el oftalmólogo, el urólogo, el cardiólogo, todos al son de cuidar la salud renal de esa persona. Y ya la palabra prediálisis ha desaparecido, tenía esa connotación, como te digo, de hace muchos años, pero ya ha desaparecido porque prediálisis sonaría el curso como que yo voy para diálisis y tengo que aprenderme esto antes de la diálisis. Y el objetivo de los programas de salud renal es diferir o al menos enlentecer e idealmente evitar que un paciente llegue a una terapia de reemplazo renal, que es lo que nosotros trabajamos profundamente. Aquí tenemos una pregunta muy interesante y es una paciente que dice que tiene un estadio 3B. Estadio 3B es que esa persona tiene entre 30 y 45% de su función renal todavía trabajando. Y esta paciente dice, ¿será posible recuperar la función renal? ¿Será que la puedo mejorar? Y metámonos un poquitico con alimentación. Aquí no hay nutricionistas, pero todos nosotros trabajamos en programas de protección renal. Ya pues tenemos algo de conocimiento en nutrición. Manuel, ¿qué le podemos responder a nuestra paciente? ¿Será que se puede recuperar su función? ¿Qué alimentos
debería tener o qué estrategia de nutrición debería tener? Sí, primeramente, cuando está en un estadio intermedio o tiene un deterioro moderado de la función renal, como tiene nuestra paciente, se podría mejorar la función renal si nosotros actuamos sobre unas bases bien importantes, como la que tú mencionaste al principio, muy importante. Por ejemplo, si la paciente o la persona tiene obesidad y baja de peso, pues la función renal, el riñón va a dejar de estar estresado por tanta masa corporal que tiene y puede mejorar la función. Pero ya en un momento, el objetivo, como dijo el doctor Mejía, es enlentecer ese deterioro de la función renal, porque normalmente los riñones van a disminuir su función renal con la edad. A medida que va avanzando la edad, la función renal va disminuyendo fisiológicamente. Hay entidades que aceleran ese deterioro, pero sí podemos intervenir, ya lo hemos dicho, hipertensión, diabetes, todo eso, controlando eso, para que ese deterioro no sea tan rápido, sea de una manera fisiológica y lenta. ¿Y cómo lo podemos hacer? También lo podemos hacer quitando cualquier cosa reversible. Por ejemplo, si una persona tiene una neuropatía obstructiva, o sea, está obstruido el riñón por un cálculo, nosotros le podemos mandar al urólogo para que él le quite ese cálculo y la persona pueda mejorar su función renal. Una persona de edad avanzada que tenga una hiperplasia prostática, se le maneja la hiperplasia prostática y puede mejorar. Y la dieta consiste en una dieta, como ya dijimos, una dieta saludable, rica en vegetales, frutas, rica en macronutrientes. Podemos formular proteínas, podemos formular nutrientes de alto valor biológico y podemos formular también proteínas de origen vegetal. Hay que evitar que los alimentos ultraprocesados, todo lo que lleve a que se modifique para conservar los alimentos va a llevar a una alta carga de sal, porque necesita preservarse los alimentos. Entonces, si nosotros eliminamos las frituras, los embutidos, los alimentos ultraprocesados, empacados y enlatados, podemos evitar la progresión de la enfermedad renal. Pero la recomendación es una dieta saludable, rica en vegetales, rica en frutas, altos nutrientes, que tengan altos macronutrientes, y además de eso, evitar la fritura, los embutidos, las vísceras y todas estas, las 8 reglas que dijimos. Nosotros aplicamos Correcto. las 8 reglas y evitamos la progresión de la enfermedad renal. Excelente, Manuel. Yo creo que hay mensajes claros. Uno, hay que prevenir desde, ojalá cuando no tengamos la enfermedad renal, se llama prevención primaria. Ahí es donde ojalá podemos actuar todos. Y entre más temprano detectemos nuestra enfermedad, mejor nos va. Sin embargo, como dijo Jorge ahora, a muchas personas se lo detectan tardíamente y siempre habrá algo para hacer. Siempre habrá algo para hacer. ¿Para qué? Para retardar la progresión de esa enfermedad. Y hay un consejo que es muy importante. Todos somos diferentes. Por eso es tan importante individualizar. Mi nutricionista me ve y de acuerdo a mis necesidades me plantea una estrategia nutricional. Por eso hay un dicho, es que no todo es bueno para todos. ¿Por qué? Pues porque todos somos diferentes. Entonces, el consejo es, ojalá todo paciente con enfermedad renal, como decía el doctor Conde, el doctor Mejía, se esté inmerso en un programa de protección renal, donde uno de los objetivos es que no progrese la enfermedad renal y no llegue a terapias de reemplazo renal. Jorge, tú eres un paciente en terapias de reemplazo renal. Cuéntanos tu experiencia propia, en cuáles estuviste, en cuáles estás. Cuéntanos un poquito de esos como paciente. Bueno, precisamente una de las cosas que me faltó en mi transcurrir, en mi ruta, fue precisamente llegar a personas expertas como ustedes. Desafortunadamente en ese tiempo no existían los programas de salud renal para frenar mi proceso. Eso vino mucho después. Y eso es uno de los grandes avances que ha tenido nuestro sistema de salud, que entre todos lo hemos venido construyendo, y es que estos programas tienen que tener una responsabilidad y que de una u otra manera marca, muestra indicadores de cómo estamos. Y digamos que esto alineado con lo que hace la cuenta de alto costo precisamente, que es recabar datos precisamente para tomar decisiones.
Y una de las cosas que a mí me preocupaba y ahora le voy a responder es que la cantidad de pacientes que hoy, por ejemplo, están en terapia de reemplazo renal, que son, según la cuenta de alto costo, son más de 49.000 colombianos hoy, que son los que están en diálisis, diálisis peritoneal, que de pronto ustedes ya van a explicarle a la gente de qué se trata esto, la hemodiálisis, que era de manera intrahospitalaria, que pasé por todo ese proceso, hemodiálisis, diálisis peritoneal y demás, y ya estoy en la terapia de reemplazo renal con un trasplante hace ya 23 años, con una muy buena adherencia terapéutica. Yo creo que el mensaje más importante de todo esto es que desafortunadamente yo no escuché a mis riñones, simplemente dije, bueno, de algo me tengo que enfermar y tal vez dejé pasar las cosas y nadie me advirtió de lo que estaba sucediendo. Pero yo como profesional de la salud, que veía fisiología en mi facultad, que vi muchas cosas relacionadas con medicina y demás, no tuve la conciencia y eso es algo que ustedes han recabado muchísimo en este conversatorio. El decir, dejar de consumir, dejar de comer, dejar de hacer un hábito que es permanente, yo creo que es muy retador. Yo creo que el mensaje más clave es cómo lo podemos regular e ir retirándolo paulatinamente. Y aquí tiene que ver un concepto muy, muy importante que me faltó a mí. Era ser consciente que es una enfermedad que me puede llevar a una terapia de reemplazo renal, pero según la cuenta de alto costo, la cantidad de mortalidad que hoy se tiene con estas condiciones, ¿sí? Se dice que son más de 30.621 muertes al año que se dan precisamente por factores relacionados con la enfermedad. Entonces, si yo hubiera tomado esa conciencia desde muy temprana edad, pero no solamente yo, sino también mi familia, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, el entorno puede ser favorable o desfavorable para una persona. Y hablando de nutrición, como diabético, usted no se imagina cuando me invitan a una fiesta, todo el mundo comiendo el ponquecito con dulce, es muy difícil poder enfrentar una situación para un paciente si el entorno no es solidario. Tenemos que ayudar. Esto es de comunidad, no es solamente de la persona, es del entorno que tiene que estar acompañado, educado y de una u otra manera mitigar lo que más podamos el riesgo de las complicaciones. O sea, lo podemos hablar de una manera muy fácil, pero llevarlo a la práctica para una persona es muy difícil y lo digo con conocimiento de causa. Personas que están a mi alrededor, personas adultos mayores, que toda su vida han tenido una dieta, entre comillas, normal, pero muy tóxica y que no pueden tomar decisiones de cambiar sus hábitos precisamente porque el entorno es contaminante. Entonces van al, al supermercado y entonces lo que ven en el 90% de los casos son productos altos en sodio. Entonces miremos las marquillas, ¿no? Entonces altos en sodio, altos en azúcares, todo eso está ahí, pero para que yo sea consciente que sí, sí o sí no lo debo consumir, es que debo reconocer, esto es de riesgo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo estoy saliendo de algún sitio y veo que ese sitio es peligroso, yo me metería ahí. Es lo mismo que pasa cuando estamos de frente a una enfermedad renal. Si yo sé que me meto por ahí y mantengo esos hábitos no saludables y no tomo correcciones, me voy por otra calle, pues seguramente que ahí voy a tener un riesgo. Me van a atracar, me van a herir y eso es lo que tenemos que manejar en nuestra cabeza. Digamos, para entenderlo, para que la gente lo pueda comprender, que estamos de cara a un asesino silencioso, pero que podemos prevenir, que podemos tratar con personas y con equipos interdisciplinarios. No es solamente el riñón, todo lo que ustedes acaban de decir. El riñón no se puede ver como la cosa que está allí solita, no. Hay que trabajarlo de manera interdisciplinaria. Exacto. Nos metimos en un tema, Carlos, que son terapias de reemplazo renal. Yo quiero que en un minuto Carlos me diga qué es la hemodiálisis, Juan Carlos me diga qué es la diálisis peritoneal y Manuel qué es el trasplante. Para nuestra audiencia que hoy está aquí creciendo, ya pasamos la primera hora de este magnífico conversatorio. Carlos, empecemos en un minutico. ¿Qué es la hemodiálisis? ¿Qué es eso? Bueno, hemodiálisis es una modalidad de tratamiento en la cual la sangre de las personas que padecen enfermedad renal
pasan a través de un equipo especial denominado un filtro o dializador, colocado en una máquina de diálisis y contra una solución que capta las toxinas que la sangre tiene, y por lo tanto al final de cada sesión de diálisis las toxinas van a bajar comparado con las toxinas con que el paciente llega. La diálisis o hemodiálisis tiene una periodicidad mínima de 2 a 3 veces semana y el periodo promedio de horas es de 4 horas. Pero es una terapia que también se realiza en pacientes agudos, no solamente en los pacientes crónicos, sino agudos, salva muchísimas vidas y mejora la calidad de vida de los pacientes. Es una terapia que reemplaza parcialmente la función renal solo en lo que tiene que ver con eliminación de toxinas, sal y agua. Juan Carlos, en un minutico, ¿qué es la diálisis peritoneal? Bueno, eso es otra modalidad de tratamiento de la enfermedad renal, también muy buena. Entonces, para elegir un paciente que va a hacer diálisis peritoneal, tiene que tener algunas condiciones. Se fomenta el autocuidado, porque la peritoneal habitualmente se hace en casa después de un entrenamiento. Se coloca un catéter en la cavidad abdominal. Esa cavidad abdominal tiene un espacio que no existe y se convierte en un espacio real, y ese catéter ahí se infunde un líquido con una solución que tiene unas características que al estar en contacto con la membrana peritoneal reabsorbe las toxinas y elimina agua. Se hace un recambio, puede ser 3 o 4 veces al día y en una forma continua. Esa es una modalidad de diálisis, de terapia de soporte renal. Y la otra es el trasplante, que me imagino alguien va a hablar, pero bueno, es un tema que también es muy importante, el trasplante renal. Manuel, en un minutico, ¿qué es el trasplante renal para nuestra audiencia? Bueno, trasplante renal es la modalidad de terapia de reemplazo renal ideal. Es la mejor terapia de reemplazo renal. Es el mejor terapia de reemplazo renal que podemos dar a un paciente, y se puede hacer de manera preventiva. Hay dos formas de entregar ese riñón nuevo. Uno es colocando un riñón con un donante cadavérico, una persona que haya fallecido y done sus riñones en vidas. Todos somos potencialmente en Colombia donadores de todos los órganos, no solamente el riñón. Y el otro es que una persona relacionada, un familiar, una persona muy relacionada nos done el riñón. Entonces, la terapia de reemplazo renal ideal es el trasplante renal. Tú vas a liberarte de la diálisis, te van a dar unos medicamentos y pues vas a dar el tratamiento para el paciente. Va a volver a orinar, va a tener una calidad de vida adecuada, va a reintegrarse a todo lo que tenemos en la vida laboral y en la vida familiar. Perfecto, yo creo, Manuel, y voy a usar un poco de algo que dice la terapia de reemplazo renal ideal, ¿de acuerdo? Pero yo creo que el mejor mensaje que le podemos dejar a nuestra audiencia es: la mejor terapia de reemplazo renal es prevenir, para no llegar a terapia de reemplazo renal, porque tenemos que dar ese mensaje de prevención. Yo creo que aquí la gran lección es prevenir, hay que prevenir desde que tenemos los factores de riesgo. Y aquí, y le agradezco a uno de mis pacientes, Juan Pablo Díaz, quien es un paciente que yo sigo hace muchos años, tiene una enfermedad renal temprana y es un paciente muy juicioso y se ha mantenido muy bien. Y dice algo que lo voy a leer textualmente. Dice: un plan nutricional para paciente renal no es tan alejado a lo que cualquier persona sin patologías debería seguir. De acuerdo. Consumo de agua, comer bajo de sal, ojo con el azúcar, ojo con los ultraprocesados. Yo creo que eso es para toda la comunidad en general. Manuel dijo ahora algo, y es que los pacientes con enfermedad de los riñones, Carlos, se les aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Entonces resulta que no todos los pacientes que sufren de los riñones terminan en diálisis. ¿Cómo es eso de que hay una conexión entre los riñones y el corazón, Carlos? Bueno, nos metimos a
Ya, que estaba comentando que hace muchos años escribí un artículo y di una conferencia sobre el riñón y el corazón gemelos mortales. ¿Por qué? Porque los dos órganos están completamente relacionados, no solamente en su estructura interna, sino que son afectados por las mismas condiciones externas. O sea, a los dos nos afecta la presión, a los dos nos afecta el azúcar, a los dos nos afecta el envejecimiento y de ahí para adelante. Y tienen una interrelación importantísima. Cuando el riñón falla, el organismo se sobrecarga de toxinas y de líquido y el riñón debe trabajar más. El corazón debe trabajar más, lo cual conlleva a daño cardiovascular. Y cuando es el corazón el que no bombea bien, el riñón no funciona bien y termina dañándose. Eso es lo que conocemos los médicos como los síndromes cardiorrenales. Amén de esto, cuando la enfermedad renal se presenta, es una enfermedad de carácter inflamatorio y aterogénico. Y ustedes saben que cuando hay aterosclerosis acelerada, lo que más se lastima son las arterias coronarias, entre otras, y el riesgo del paciente tener enfermedad isquémica coronaria. Entonces, riñón y corazón están unidos por su esencia, por su estructura, porque el daño los afecta de igual manera y la función del uno afecta directamente el desempeño del otro. O sea que mejorando el uno, mejoramos el otro. Por eso yo me adhiero a lo que decía Juan Diego ahorita. Nosotros necesitamos dejar claro que la mejor terapia renal es la prevención. No lleguemos a diálisis, que es posible no llegar. Es posible que intervengamos la función renal tempranamente, recuperemos función y así no llegaríamos a la enfermedad renal terminal. Si ya llegamos, tratemos de tener un trasplante, pero si no hemos llegado, tratemos de evitar llegar porque nuestra calidad de vida es mejor, nuestra adaptación social es mejor, nuestra vida en general familiar y personal es mejor. Jorge, te cuento que llegó un comentario muy bonito. Dice, Jorge, te ves muy bien para ser un paciente trasplantado renal. Qué bendición. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú que diriges la fundación, que ya eres un médico, porque pues tantos años trasegando por todo este tema de la salud, ¿quién es el responsable de la salud renal de los colombianos? ¿Es solamente el paciente? ¿Es solamente el médico? ¿O desde tu óptica, quién más es responsable de la salud renal de los colombianos? Bueno, doctor, buena pregunta. Es una pregunta como de examen de maestría, la verdad. Pero yo creo que tiene que ver solamente con algo, la salud pública. Esa es la respuesta. Cuando hablamos de salud pública es que no solamente veamos el riñón como un componente aislado, como lo decía hace un rato, sino esto tiene que también que ver con el tema de los empresarios, en el tema alimenticio. Yo siempre he hecho una crítica muy clara y ahora voy a hacer comentarios respecto a lo que mencionaba al principio, es que miren, por ejemplo, los alimentos saludables en cuanto al costo versus los alimentos no saludables. Pues uno puede encontrar alimentos que sobrepasan 3 y 4 veces el valor promedio de un producto que no es saludable. Entonces, ¿cómo podemos integrar a que estos empresarios de alimentos puedan volcarse a ayudar a que la población tenga una mejor nutrición? Y de una u otra manera poder aportar. Entonces, cuando hablamos de que la salud renal a quién le compete, claro, le compete al individuo, a la comunidad, por eso estamos hablando de salud comunitaria, porque esto también tiene que ver con la responsabilidad de aquellos que están inmersos en el sistema de salud, que están haciendo lo propio, pero también tiene un componente de gobierno. Y entonces las políticas públicas que se generan desde el gobierno central, además de que son muy bonitas, si todos las leemos y las pusiéramos en práctica, ese es el reto mayor. Entonces, digamos que la letra escrita se ve muy bonita, pero ponerla en práctica es muy difícil. Yo voy a ser, digamos, políticamente correcto y creo que se ha avanzado bastante en muchos aspectos. Todavía nos falta mucho. Tenemos que ver el vaso en cuarto de lleno, pero yo creo que sí se ha impactado de manera positiva. Yo creo que la gente ha empezado a tomar algo de conciencia respecto a su condición de salud en general. Y lo decía yo, si la familia se compromete con una persona que tiene alto riesgo renal,
pues las cosas podrían ser muy diferentes. Lo vuelvo y digo, el entorno es el que nos contamina. Y con respecto al comentario que nos hacía Erika, si mal no estoy, es que precisamente uno de los componentes por los cuales me siento muy bien, porque mi historia clínica lo demuestra, tengo una creatinina de 0,9, hago actividad física absolutamente todos los días, soy muy cuidadoso con mi nutrición, además soy diabético, insulino dependiente, hipertenso y demás. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular relacionado con el colesterol, el famoso LDL, lo tengo por debajo de 30. Eso, digamos que tiene mucho que ver porque he tenido red de apoyo. Por otro lado, ser muy consciente del riesgo, ir juiciosamente, y eso lo quiero recalcar, muy juicioso a todos mis controles médicos. Y lo tercero y más importante, seguir el ordenamiento médico al pie de la letra. Entonces, paciente diabético que no puede dejar de ir a su control con su endocrinólogo o su diabetólogo a los programas de atención, que me estoy tomando el medicamento de manera rigurosa, de acuerdo a cómo me lo ordenan. Esa es la clave del éxito, no hay otra más. O sea, aquí no podemos decir que es que la idea es hacer una mezcla magistral para... No, cumplamos lo que nos dicen ustedes, que muy juiciosamente nos dicen, vea, reduzca el consumo de sodio. Y al mes siguiente usted ve a esa paciente o ese paciente con la hipertensión volando. Usted dice, ese paciente, así yo haga lo que sea, si él no toma conciencia, fácilmente llega rápidamente a la diálisis. Y eso es lo que no queremos permitir. Entonces, hablando un poco, la diálisis es la mejor alternativa porque de una u otra manera me permite ser de nuevo productivo, aportarle a la sociedad como lo estoy haciendo hoy con la fundación y aportar mi conocimiento y experiencia para que otros no lleguen. Esa es mi conclusión. Perfecto. Yo quiero hacer una pausa aquí. En el Día Mundial del Riñón hay un lema que es salud renal para todos. Pero de alguna manera yo también quiero adicionar algo más. No solo salud renal para todos, sino salud renal, responsabilidad de todos. Y yo creo que aquí todos tenemos que navegar para un objetivo claro. ¿Quién? Nosotros los ciudadanos de a pie como pacientes, la familia pendiente de nuestra familia, las instituciones prestadoras de salud, los aseguradores responsables del gasto y del aseguramiento de cada paciente, el Ministerio de Salud, los responsables de hacer la normatividad, las guías. Todos tenemos que navegar para el mismo lado para tratar de que todos los colombianos podamos tener una buena salud renal. Y estoy de acuerdo con Jorge. La industria de alimentos, la industria farmacéutica, los colegios, universidades. Yo soy un gran crítico a veces de que me parece que los colegios deberían tener más cátedra de hábitos saludables para que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan hábitos saludables desde temprana edad, en términos del agua, de los alimentos, de la actividad física, de no fumar. ¿Cómo es posible que hoy estemos inundados de vapeadores? No puede ser. ¿Cómo es posible que estemos inundados de comidas rápidas, de propaganda, de gaseosas? No puede ser. O sea, la tarea no está bien hecha y la salud renal es responsabilidad de todos, no de uno solo, de todos. Entonces yo creo que aquí hay otro mensaje muy interesante. Nos siguen llegando muchas preguntas de prevención. Doctor Juan Carlos, nos hacen una pregunta. ¿Qué tanta agua tomar? Hay un límite después del cual eso me puede enfermar. Y es que tomo mucha agua y orino mucho, eso es malo. O más bien es malo tomar poquita. ¿Cuál debería ser como la recomendación? Bueno, también excelente pregunta, ¿cuánto debo tomar de agua? Va de acuerdo a la condición de salud que tenga desde el punto de vista renal. Se sugiere que por lo menos una cantidad de agua que genere 1,5 litros a 2 litros de orina. Como no la contabilizamos, porque nadie va a contabilizarla, lo ideal es que uno se hidrate con agua por lo menos unos 2 litros o 2,5 cuando tiene una buena salud renal. Cuando ya va avanzando la enfermedad, también se requiere ingerir agua, porque también ayuda a que los riñones eliminen las toxinas
y los diferentes componentes. Pero ya cuando estamos en un estadio avanzado, que es lo que no queremos llegar, entonces sí hay que ayudar al riñón. ¿Cómo lo ayudamos? Con la cantidad que se ingiere y con la cantidad que se elimine. Porque si estamos ya en un deterioro muy avanzado de la enfermedad renal, que se va perdiendo esa cantidad de eliminación de agua, entonces es bueno regular la cantidad. ¿Eso cómo lo controlamos nosotros? Lo controlamos con la diuresis, el peso del paciente y un examen clínico que no tenga exceso de líquido como son los edemas. Entonces, la cantidad de agua es, es muy importante, sobre todo de acuerdo al estado de la enfermedad renal y también en las condiciones en que estemos. Una persona que hace ejercicio o que tenga actividad física importante o que esté en un medio como el trópico, como yo estoy acá en Riohacha, en donde la temperatura es de 38 y 40 bajo sombra, necesita más aporte de agua, porque nosotros perdemos agua no solo por la orina, sino a través del sudor y en el mantenimiento de la temperatura y de la regulación de la respiración. O sea, nosotros perdemos agua obligadamente. Por eso la ingesta de agua es vital. Entonces, todos los días perdemos agua aproximadamente de 800 mililitros a 1 litro. Si hacemos ejercicio, si estamos en una condición de trabajo extenuante, necesitamos procurarnos el ingreso de agua. Entonces, eso varía en muchos aspectos. Bueno, estamos entrando a los últimos 30 minutos, queridos panelistas, muchas preguntas. Y hay una pregunta que es obligada y nos la hace aquí alguien de la audiencia. Hombre, ¿a quién no le gusta, Carlos, tomarse una cervecita o un vinito? Colombia, que es un país tan lleno de festividades, que porque sí, que porque no, que porque ganó mi equipo, que porque hace frío, que porque hace calor, por el cumpleaños, porque fue Semana Santa, porque fue diciembre. Traguito. Es más, tengo un pante aquí que me dice, es que yo he leído que la cerveza es muy buena para los riñones y si tengo cálculos más. Entonces, doctor Manuel, alcohol, riñones, ¿es verdad que me ayudan los riñones la cervecita? ¿Qué tenemos frente al alcohol y los riñones? No, 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 definitivamente Juan Diego no se recomienda el uso del alcohol, ni poquito, ni ninguna cantidad, ni siquiera cerveza. Además de que la cerveza tiene alcohol, también tiene un exceso de carbohidratos que si eres diabético, te va a aumentar el azúcar en la sangre. Entonces no se recomienda ningún tipo de alcohol porque eso te sube la tensión y la tensión alta daña el riñón. Y el alcohol no es un buen amigo del riñón. Definitivamente ni cerveza. Lo que va a hacer la cerveza es que obviamente si tú te tomas 10 cervezas, pues el organismo va a tratar de eliminar eso y por eso ves que tú orinas más, pero eso no quiere decir que eso sea bueno. Entonces definitivamente no recomendamos el uso de alcohol, ningún tipo de alcohol, porque se ha visto que esto puede aumentar el aporte de calorías, aumentar la obesidad, aumentar la diabetes, aumentar el azúcar y también va a aumentar la tensión arterial, que en última todo eso va a dañar el riñón. Entonces definitivamente solo agua que es baratica, agua potable. Carlos, tú eres un gran deportista. Doctor Mejía es trotador, juicioso. Carlos, el ejercicio y los riñones, ¿eso sirve, no sirve o solamente es como para estar bonito y flaquito? No, no, no. Qué pena. Bueno, les estaba contando que el ejercicio no solamente es para el tema de la estética. Obviamente, el ejercicio tiene muchas virtudes. Uno de ellos es que baja el estrés.
Y si nosotros empezamos por bajar el estrés, pues vamos a mejorar esta activación simpática, bien como mencionó Manuel, el cortisol que está relacionado a lo mismo, y efectos deleterios sobre el riñón. Uno. Dos, el manejo de la masa muscular. La masa muscular es necesario sostenerla para que nosotros tengamos la opción de tener riñones más saludables. La sarcopenia, que es una pérdida progresiva de masa muscular por compromisos inflamatorios y nutricionales, pues es pérdida. Tres, el ejercicio se asocia tremendamente a hábitos saludables. Cuando una persona hace ejercicio de manera rutinaria, ni ingiere alcohol, ni fuma, ni come en exceso. Es básicamente un aditamento especial. Y desde luego, el ejercicio conlleva a salud mental. Y la salud mental preserva, como hemos dicho, también la salud renal. Entonces, por eso es uno de los 8 principios fundamentales del cuidado del riñón, el ejercicio. Y quiero decir una cosa al complementar lo que decía ahorita Manuel. El alcoholismo crónico obviamente no se recomienda. Yo siento que si una persona va a una actividad social y le ofrecen una copa de vino, pues no le va a dañar el riñón por una copa de vino. Pero entiendo muy bien lo que dice Manuel y me adhiero a ello. No es el consumo crónico de licor, porque el consumo crónico de licor de cualquiera de sus condiciones favorece la obesidad, altera el metabolismo de los carbohidratos, molesta la insulina y tiene 1000 problemas. Pero traten, en caso de lo posible, de no aislarse socialmente, porque si el enfermo renal va y le ofrece una copita de vino, no se va a morir por eso. Eso es claro. Bueno, hay una pregunta muy importante y quiero que me la responda primero Jorge y luego alguno de los panelistas, que me parece muy interesante. Jorge, tú has vivido el proceso de la enfermedad renal desde los diferentes estadios, pasando por la diálisis, ahora el trasplante. ¿Tú consideras que el acompañamiento nutricional y ojalá a cargo de un nutricionista o una nutricionista es importante o no? ¿O sobra el acompañamiento nutricional? Bueno, doctor, aquí me voy a poner el otro sombrero que tengo. Yo hago parte de la junta directiva de ISPOR Capítulo Colombia, que es una sociedad científica que precisamente habla de muchos aspectos relacionados con resultados en salud. Y uno de los que he venido trabajando durante los últimos 4 años, que hago parte de esta junta, es hablar del paciente experto y el valor de lo que es una tecnología, de lo que es el valor del servicio de salud de cara a los pacientes. Y el tema nutricional, además de, por ejemplo, el trabajo social, de psicología, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un químico farmacéutico, que es la persona que nos va a ayudar a organizar todos nuestros medicamentos, cómo lo debemos consumir, si lo... Mire, por ejemplo, algo que decían del tema de los medicamentos, habían pacientes en una época que tomaban los medicamentos con cerveza y entonces decía, ¿qué es esto? Y era porque faltaba ese acompañamiento, por ejemplo, de los expertos para hablarles un poco del riesgo, pero también además las enfermeras que están de cara a los pacientes permanentemente, ese grupo de enfermería que todo el tiempo los vemos, por ejemplo, en las unidades renales o en los programas de nefroprotección, que están allí acompañando y escuchando a las personas que vivimos con estas condiciones. Entonces, claro, el tema nutricional, clave, pero con un acompañamiento psicosocial, escuchar cuáles son los problemas que atañen a las personas con enfermedad renal. Porque vuelvo y digo, no es solamente el riñón, es todo lo que viene anclado a esta persona que vive con una enfermedad renal. Y es, por ejemplo, en muchos casos el abandono. Muchos de ellos son abandonados por sus parejas, terminan sus familias. Y alguien tiene que apoyar a estas condiciones, porque la adherencia de un tratamiento, y ustedes lo ven permanentemente, tiene que ver mucho con el reconocimiento de la importancia del tratamiento, la confianza con el médico, que eso es clave, informarle al paciente lo que necesita saber para poder generar una mejor adherencia a la familia también y de una u otra manera acompañarlos, por ejemplo, en el involucramiento laboral. Muchas de estas personas no encuentran un trabajo y eso va generando un impacto muy fuerte sobre el tema renal. Entonces, esos son los riesgos que al final del día lo que queremos evitar con estos espacios es no esperemos llegar a estos estadios avanzados, porque pues
tiene unas implicaciones no solamente en el tema renal, sino todo en el componente psicosocial. Entonces es necesario hacer un acompañamiento integral y eso es lo que nosotros hablamos en temas técnicos y científicos sobre los PREM. Son la percepción que tienen los pacientes con respecto a la atención en los centros de atención especializada en cuanto a nutrición, trabajo social, psicología, enfermería y otros componentes químico-farmacéutico que están allí acompañándonos y que debemos reconocer que estas personas nos van a aportar más conciencia y mejorar un Juan, poco la perspectiva de salud. perfecto. Juan Carlos, desde tu óptica como nefrólogo, ya escuchamos la óptica como paciente de Jorge, pero desde tu óptica como nefrólogo, ¿es importante el acompañamiento nutricional? ¿O nosotros mismos los nefrólogos podemos hacer ese acompañamiento? ¿O será muy importante que el nutricionista o la nutricionista esté ahí al lado del paciente? Sí, Juan Diego, lo hemos mencionado. A nosotros los nefrólogos nos ha tocado migrar a los otros espacios de atención, como es la nutrición, la genética, la hipertensión, el manejo de la diabetes. Pero sí, se necesita, como ya hemos dicho, una dieta individualizada. Cada persona necesita un manejo individualizado en su dieta y eso lo hace una nutricionista experta en la enfermedad renal. Entonces es muy importante la nutrición. Ya han marcado las diferentes pautas que ya las han dicho hasta la saciedad. Entonces sí se necesita una dieta individualizada por un experto, una nutricionista que evalúe al paciente cuando está en un programa de salud renal y en su seguimiento. Entonces sí es muy importante eso. ¿En qué alimentos? Los alimentos sanos, que son, ya nos han mencionado, la verdura, las ensaladas, proteínas de alto valor biológico, también se requieren en cierta cantidad y de acuerdo a la enfermedad renal. El potasio es un alimento que está en muchas frutas y vegetales y también se requiere tomar potasio. Cuando ya perdemos ese deterioro de la función renal que está muy avanzada, a veces se restringe, pero estando en los estadios iniciales se requiere una dieta rica en potasio porque también está demostrado que el potasio mejora la presión arterial. Entonces sí sirve como coadyuvante en el manejo, la nutrición, además de todo lo que han mencionado. Perfecto. Carlos, ¿tienes algo para anotar? Sí, sí, quiero notar algo sencillito. Un consejo, no somos nutricionistas, yo creo que ideal que todos tuviésemos el acompañamiento de una nutricionista, de una enfermera. Siento que el valor que tienen las profesiones de salud diferentes a la medicina son fundamentales. Un psicólogo y bueno, de ahí en adelante. Pero un consejo sencillo, en la medida en que uno tenga compromiso renal, privilegiar la dieta basadas en proteínas de origen de plantas. Lo que llamamos hoy en día la proteína o la dieta basada en proteínas de plantas, que no significa ser vegetariano puro, ayuda mucho. Dos, el siempre colocar en el plato que comamos frutas y verduras, disminuye la carga ácida, lo que llamamos la producción neta de ácido, y ayuda a disminuir o enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Y tres, evitar los paquetes, porque los paquetes tienen tremenda cantidad de minerales inorgánicos que tienen una absorción enorme. Dicho de otra manera, es preferible que un paciente se coma su naranjita y su banano y no se coma un paquete de papitas, chitos, besitos o esas cosas que vienen en esto o una gaseosa. Entonces, con esas tres cositas, nutricionalmente hablemos, vamos a mejorar, o sea, vamos a ayudarnos. Es bastante importante y ese quería dejarle ese mensaje. Manuel, en Colombia y en general en Latinoamérica somos expertos en ir a la farmacia, al supermercado, véndeme esto para el dolor, llega el vecino, la amiga de la señora, tómate esto que me recetó por allá no sé quién para el dolor, esto que alivia todos los males, esto que te mejora la función de los riñones. Manuel, la automedicación es válida, es un ejercicio válido, es una buena práctica para la comunidad en general. ¿O qué tienes para decir de la automedicación?
No, muy importante, Juan Diego, lo de la automedicación, porque hay un grupo de medicamentos que se llaman los AINES, que son los medicamentos que usamos para el dolor y la inflamación. Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam. Todos esos medicamentos, si se usan de manera crónica, van a inflamar el riñón y lo van a fibrosar, o sea, lo van a dañar. Entonces, nosotros debemos evitar el uso por automedicación, debemos visitar al médico y el médico es el que debe tener la potestad de poder recetarte los medicamentos para tu dolor. Los otros medicamentos que no debemos automedicar son los antibióticos, porque los antibióticos también pueden lesionar el riñón. Los antibióticos, por ejemplo, los aminoglicósidos, como la gentamicina, la metapsina, por eso es que no debemos automedicarlos y además de que creamos la resistencia bacteriana, cuando tengamos una infección no vamos a poder usar ninguno de estos antibióticos. Otros medicamentos bien importantes que lo usan y no se le niega a ningún paciente cuando llega a una consulta son los inhibidores de la bomba de protones. Es el famoso omeprazol, esomeprazol. Todos esos medicamentos también pueden crónicamente afectar la parte renal y producir algo que se llama nefritis intersticial. Entonces, lo más importante es que no recomendemos la automedicación, visitemos a nuestro médico cuando tengamos alguna condición y él nos recomiende cuál es el mejor tratamiento para nosotros. Gracias, Manuel, por esta respuesta. Bueno, aquí hay una intervención que me parece muy interesante y primero le voy a hacer la pregunta a Jorge. Dice, buenos días, mi nombre es Erika Salamanca, paciente renal y creadora de la comunidad Conexión Renal. Me gustaría, Erika, que por el interno me mandes tu teléfono porque nos interesa hacer conexión contigo. Muchas gracias por este espacio. Desde la experiencia de los pacientes, el momento del diagnóstico suele vivirse con mucho miedo y desinformación. El acompañamiento emocional, cuando recién el diagnóstico, prácticamente no existe. ¿Qué estrategias están pensando desde las asociaciones médicas o científicas para integrar el acompañamiento emocional dentro del tratamiento renal? Jorge, ¿tú tuviste ese acompañamiento emocional o Así eso fue. te cayó como un baldado? ¿Cómo fue? No, yo vine a encontrar el acompañamiento emocional, psicosocial, inclusión laboral y demás, fue cuando ya llegué al programa de diálisis. Ahí fue donde encontré un manejo integral, por eso mencionaba esto. Cuando estaba en el proceso, como yo no estuve en un programa de nefroprotección, que hoy sí sé que lo tienen, efectivamente eso es necesario, es urgente, porque la adherencia, el 90% de la adherencia depende mucho del tema emocional. Como lo decía anteriormente, una de las cosas que se van dando en el tiempo es que cuando se diagnostica la enfermedad renal, pues el paciente tiene que acudir de manera frecuente a la atención médica y muchos de ellos pierden su trabajo y eso está conectado con el tema emocional. Entonces, resulta que les ponen muchos inconvenientes, no los dejan trabajar. Gracias a Dios, yo sí encontré un empleador que fue muy solidario conmigo. Yo tenía que ir a hacer consulta todos los días hasta Soacha, los que conocen Bogotá. Soacha, yo viviendo aquí en el centro de Bogotá, cerca en la parte central de Bogotá, no el centro de Bogotá, sino la parte central, eran más o menos una hora. Y encontré pues que de parte del empleador también me acompañaron emocionalmente porque entendían el valor de lo que yo era como profesional y como persona para lo que estaba haciendo, para lo que estaba desarrollando. Pero eso sé que no lo encuentran en todas partes. Pero yo creo que es importante hacer mención de la importancia de que nosotros como pacientes también podamos elevar la voz de una manera muy propositiva de, primero, educar al entorno donde estamos, que muchas veces ellos no saben a qué nos estamos enfrentando y que ellos también sean solidarios y que sean parte de esa atención integral, que sean solidarios para las atenciones médicas, para cuando estemos, que no estemos en nuestros mejores días. Digamos que complementando un poco la pregunta que me hacía el doctor Montejo era a quién le corresponde el tema de la salud renal. Y vuelvo y digo, esto es de todos los colombianos, así como el cáncer, así como las enfermedades huérfanas, esto es de todos. Entonces, desde mi punto de vista, la parte emocional y psicológica es el pilar fundamental para una muy buena adherencia. Muy bien, Jorge. Carlos, tú nos hablaste de los programas de protección renal.
hemos hablado de la importancia de la nutrición, del ejercicio, pero volviendo a esta pregunta de Erika, las unidades de protección renal tienen este componente. ¿Será que nos falta? ¿Qué podemos hacer desde las asociaciones médicas o científicas para integrar ese acompañamiento, esa integralidad, no solo clínica, sino también desde el afecto, desde las emociones, desde involucrar a la familia en este manejo? Porque es que yo creo que Jorge no solamente sufrió Jorge, sufrió su familia en general. Entonces, cuéntanos cuál es el presente y cuál debería ser el futuro de esa parte. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. O sea, como dijo ahorita Jorge, esta es de doctorado, no es de maestría. Esto es más fuerte todavía. Mira, el tema es el siguiente. En la actualidad, aunque tenemos programas de salud renal, aunque tenemos programas de cuidado renal, tenemos muchísima fragmentación del servicio. ¿Por qué razón? Porque los convenios no son integrales. La mayoría de entidades, como está funcionando el sistema de salud actualmente, son dirigidos por parte de las administradoras, o sea, por parte de las EPS, hacia una red de prestadores bajo una contratación que todavía no se ha logrado ser integral. Son muy poquitos los aseguradores que contemplan el manejo integral y casi todos tratan de excluir en la contratación cosas que en teoría para ellos no aumentan valor, pero sí aumentan el costo. Entonces, actualmente tenemos fragmentación, atenciones divididas, donde el médico está en una parte y la interconsulta con psicología está lejos, o el cardiólogo está lejos. Eso, la entrega de medicamentos está en otra parte. Eso es bastante complejo. Ha llevado, uno, a que la remisión por parte del asegurador sea tardía. Dos, la atención difícil con tiempos de espera largos. Una persona espera semanas o meses para una cita especializada o para ingresar a un programa. Tres, muy poquitas puertas de entrada. O sea, básicamente mandan los hipertensos y los diabéticos y quedan por fuera otro grupo de personas que tienen enfermedad renal y que deberían estar incluidos en los programas. ¿Para dónde vamos? Bueno, aquí en Colombia tengo que mencionar tres entidades. Uno, la cuenta de alto costo. Dos, el Instituto de Evaluación de Tecnología. Y tres, el Ministerio de Salud. En el nuevo modelo de salud, el Ministerio es el ente rector. La cuenta de alto costo es un organismo técnico y el IEX es un anexo técnico que garantiza que las tecnologías que llegan a Colombia sean las adecuadas. ¿Por qué hablo de los tres? Porque las estadísticas que nos brinda la cuenta de alto costo nos dicen, mire, como mencionaba Juan Diego, hay un número de pacientes, pero hace falta encontrar más. Hay un número de pacientes que se están tratando de manera fraccionada y necesitamos mejorar. Eso ya lo tenemos. El Instituto de Tecnología nos dijo, mire, hay medicamentos, tecnologías y opciones terapéuticas disponibles que ya están en Colombia y que son buenas para utilizar en salud renal. Ahora con el ministerio estamos construyendo un tema que se llama educación, que para mí es la palabra que responde a la pregunta de manera integral. ¿Educación a quiénes? A los equipos de salud, equipos básicos de salud. ¿Educación a quiénes? Educación a la comunidad en general. ¿Por qué educación a la comunidad en general? Para que consulte tempranamente, se adhiera al autocuidado, cumpla con las recomendaciones médicas y sobre todo induzca, una palabra que utilizó no, Chamble, me olvidó, no, Conde, el doctor Conde, la demanda inducida, o sea, el que va al consultorio. Es que si tú vas al consultorio, tú tienes el derecho de decirle al médico, doctor, ¿cómo estarán mis riñones? Preguntar. Entonces, educación para que haya inducción de consulta, para que haya búsqueda intencional de la enfermedad, pero a la vez compromiso. Me encantó lo que dijo Juan Diego. No es que el día salud renal para todos, es compromiso de todos. Con la fórmula del médico, el paciente no se mejora. Entonces necesitamos responder esta pregunta así: educación en su máxima expresión. Desde el Ministerio de Salud, capacitando a todos los equipos de atención, a los equipos, a los médicos y al personal de salud involucrado, desde la comunidad, involucrando a las personas, y desde la otra óptica, involucrando a los pagadores y a los entes regionales y seccionales de salud, fuerzas militares, secretarías de salud, que tienen que velar porque todo esto se cumpla, porque normatividad hay. Ahorita estamos trabajando para el futuro en generar una ley macro, un documento que diga, mire, en Colombia la salud renal y cardiovascular debe seguir estos principios según el ministerio, y de allí entonces vendría el proceso de educar para cumplir
a todo nivel. Pero la respuesta simple es educación, Juan Diego. Si educamos, ganamos. Estamos en mora y hemos pedido aspectos sociales educativos, campañas televisivas, por ejemplo, sobre consumo de agua. No hay ninguna. Campañas educativas sobre actividad física, todas son con unas personas haciendo actividad física en la playa, que no es lo que queremos, ¿cierto? 3, dieta saludable. No queremos que hayan mucha, la publicidad no la podemos pagar nosotros, sino que eso tiene que ser, como mencionó ahorita Jorge, función del Estado, una función de un Estado fuerte que vela por la salud de las personas y quiere informar a las personas. Y desde luego, pacientes involucrados, pacientes informados que ayuden a ser el educador de otro paciente, porque el paciente recibe muy bien la información de su igual. Si el paciente le dice, yo me aplico insulina y me va muy bien, el otro lo acepta. Si el médico es el que le dice, hay más dificultad. Entonces, educación a la respuesta. Aquí hay un comentario muy bonito que dice, doctor Mejía, totalmente de acuerdo. Falta mucha sensibilización y concientización, tanto en el personal médico como pacientes y terceros. Muchas veces el paciente renal se convierte en un actor pasivo dentro de su tratamiento y eso influye demasiado en el manejo de la enfermedad. Yo creo que aquí hemos dejado muchas lecciones y vamos entrando en la recta final de este conversatorio. Salud renal para todos, pero responsabilidad, Carlos, de todos. Todos los actores involucrados en el sistema de salud. El paciente es un gran responsable. Tiene que estar atento a su salud, pero también tiene que actuar. ¿Para qué? Para tener una mejor salud renal y cardiovascular. Todo empieza por casa. Y mire, ¿qué nos cuesta tomar buena agua, hacer ejercicio, no fumar, mantener un peso? Eso no cuesta nada. Ir a chequearse la presión, el azúcar, o sea, son cosas que no estamos hablando de cosas disparadas en costos, pero de alguna manera tenemos que empezar a actuar. Hay que actuar hoy. Si no lo estamos haciendo, nunca es tarde. Empecemos hoy. Para nadie es un misterio que estamos viviendo un momento de la salud complejo, que hay barreras de acceso, hay barreras de equidad. Entonces, que no me entregan los medicamentos, que no me hacen los exámenes, que no me llaman a mi cita. De acuerdo, estamos viviendo un momento de la salud muy complejo y que ojalá se mejore. Muchos actores estamos trabajando en pro de que la salud de los colombianos en términos de acceso, equidad, disponibilidad, se pueda realizar, pero el paciente, su entorno, tiene una gran responsabilidad en eso. Miren esto, hoy hay medicamentos para disminuir de peso. Eso no reemplaza los buenos hábitos saludables. No podemos reemplazar los buenos hábitos con medicamentos. O sea, no podemos llegar a eso. Yo creo que eso es una lección clara. Los invito entonces a cada uno de nuestros panelistas a que en un minuto le den un mensaje final a nuestra audiencia. Y empiezo por Jorge García. Bueno, como es mi última intervención, quiero felicitarlo, doctor Juan Diego. Excelente moderador. Yo creo que usted en una emisora de radio comunitaria podría servir muchísimo. Felicitaciones. Y bueno, yo sí creo que tal cual como lo acabamos de mencionar, dentro de todo y todo, es darle la suficiente información a las personas. Cada cual es responsable de saber si sí o no cambia sus hábitos. Eso va a ser muy retador, es muy difícil. Vuelvo y digo, hay cambios, sí, hay algunos cambios que se han venido dando en la medida en que tengamos mayor información y la podamos procesar de manera propositiva. Creo que vamos en muy buen camino. Yo creo que la enfermedad renal, cuando yo comencé a lo que yo veo hoy, definitivamente es un cambio muy fuerte. Ya claro, podría decir que son 180 grados porque antes no teníamos los grupos médicos interdisciplinarios, no se tenían datos. Entonces yo sí creo que esa información bien dada al paciente, a la familia, que empiecen a tomar hábitos, mire, eso es importantísimo. Dentro del tema emocional, siempre tienen que haber como pildoritas, o no, salgámonos del tema de la pildorita, sino motivaciones o victorias tempranas para la población
para que vaya por buen camino. Generalmente los que tenemos mascotas y que los estamos educando, siempre les damos como un incentivo. Definitivamente el mejor incentivo para el paciente es saber que está haciendo las cosas bien. Y cuando uno encuentra un puntico que va favoreciendo su condición de salud, créanme que ese paciente va a lograr empezar a tomar una muy buena actitud. Entonces, seamos receptivos hacia eso, que la población entienda la importancia del chequeo temprano. Una vez al año no hace daño, antes puede cambiar el curso de su vida y al final del día todos vamos a estar muchísimo mejor. Muchas gracias por este espacio. Doctor Conde, Sí, yo creo que ya para cerrar, quiero ser en aras del tiempo. Primero, no convertir esto en un día ni un eslogan. Ya sabemos cuál es el eslogan: salud renal para todos, cuidando a los pacientes, preservando el planeta. No, que no sea un eslogan, que sea un compromiso, pero que sea un compromiso, como dice nuestro presidente, un compromiso de ya a la acción, no un compromiso pendiente, porque no da espera, porque esto, la incidencia, la prevalencia de la enfermedad renal va aumentando cada vez más. Y no es que el paciente vaya a entrar a diálisis, sino que el paciente se puede morir en el camino. Entonces, el portar esa condición, no solamente me va a llevar a diálisis, sino que va a llegar a que yo desarrolle o tenga un riesgo de mortalidad. Y eso va acompañado de mis familiares, pensiones anticipadas, personas que están trabajando tienen que suspender y eso se vuelve un costo para el sistema de salud. Múltiples consultas, hospitalizaciones, medicamentos y para rematar todo lo que han dicho, además de eso, que todas estas personas que trabajamos en el tema de la salud renal haya una empatía, o sea, ponerse en los zapatos del paciente renal, todo eso que sufre el paciente renal, la parte psicológica, las limitaciones que tiene y sumarse con esa empatía para combatir este flagelo, además de los programas de salud renal. Gracias. doctor Carlos Mejía, su mensaje final. Bueno, mi mensaje final. Primero, que nuestros pacientes que nos escuchan, nuestros amigos, nuestros médicos generales, equipo de salud, entiendan que todos formamos parte de esta gran red, de esta misión para vencer la enfermedad renal crónica en Colombia. Que todos apuntamos al mismo objetivo con diferentes compromisos. Que mi compromiso es saber hacerlo mejor, pero el compromiso del paciente es querer hacerlo mejor y dejarse guiar, orientar, educar. El compromiso del que paga es cumplir con su compromiso, que estén los medicamentos, que estén los exámenes, que hagan programas integrales. El compromiso del gobierno es hacer la reglamentación y hacerla cumplir, pero preocupándonos seriamente por todos, llevando la salud renal a los territorios, llegando a donde no se puede llegar en el momento porque ya hay las tecnologías para hacerlo. Entonces, mensaje final, todos somos un gran equipo contra la enfermedad renal y todos formamos nuestro papel. En el momento en que uno de nosotros no lo juegue bien, perdemos el partido y queremos ganar y celebrar. Ese es el mensaje. Bueno, para terminar, el Día Mundial del Riñón no es el 12 de marzo, ni el segundo jueves de marzo. Es de enero 1 a diciembre 31. Los 365 días del año debemos velar por la salud renal mía, de mi familia. Nosotros, obviamente, como médicos, velamos por la salud renal de nuestros pacientes, pero es responsabilidad de todos. Y nosotros desde la asociación, y lo confieso, tenemos una deuda, y es que tenemos que acercarnos más a la comunidad, y lo estamos haciendo. Lo venimos trabajando desde periodos anteriores, en mi periodo. Carlos va a ser el próximo presidente y lo va a seguir trabajando. Y los invitamos a que visiten nuestra página www.asocolnef.com, donde vamos a empezar a generar mucho contenido para los pacientes. Y una promesa desde ya, Jorge, hay que seguir haciendo estos espacios. De pronto no de 2 horas, de pronto más cortito, 1 hora,
pero ¿será que nos le medimos al menos cada 2 meses a hacer un espaciecito? Aquí Claro, Carlos me asiente y me dice que sí. ¿Tú estás de acuerdo? no, totalmente. Y aquí también están Listo. conectados desde CLAICO, que usted sabe que es el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes y que necesitamos esto. Gracias. Perfecto. Me voy a comprometer ahorita mismo a hacer un cronograma para que hagamos estos conversatorios que creo que son muy importantes. Pido disculpas porque yo sé que hay muchas preguntas que no contestamos porque son temas muy individuales, que creo que no es el escenario aquí para hacer una consulta médica, porque volvemos y decimos, esto es de estar el paciente con su médico, porque hay temas muy, muy puntuales y no sería prudente de parte de nosotros hacer aquí una consulta individual de un paciente. No, no, no es sano hacer eso. Entonces, de verdad que muchas gracias a Jorge García, a Juan Carlos Conde, a Manuel Cueto, a Carlos Mejía, a todos los que nos acompañaron en este conversatorio del Día Mundial del Riñón, donde les confieso, hemos tenido actividades toda la semana. Ahorita con Carlos vamos para la revista Cambio, luego tenemos un tema con Red Más Noticias, tenemos otro tema con Latinoamérica, o sea, no paramos. El doctor Conde está en La Guajira, donde el domingo van a hacer una carrera bellísima del Día Mundial del Riñón en Riohacha. Nosotros aquí haremos lo propio en Paipa el domingo, haremos una carrera para pacientes y para comunidad en general. Haremos un evento académico con los que se están formando en nefrología, con los residentes de nefrología viernes y sábado en Paipa también. Es decir, no paramos, pero la idea es que no paremos durante todo el año, que sigamos trabajando por la salud renal de los colombianos. www.asocolnef.com, nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok, Asocolnef Medios, asocolnef.com. Gracias, gracias de verdad a todos y feliz resto de día. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.